preguntado cómo expandir tu negocio y llegar a mercados internacionales? Con nuestras capacitaciones puedes lograrlo. Si eres un actor de la economía popular y solidaria, MIPYME, exportador, potencial exportador o migrante ecuatoriano en el exterior, te invitamos a sumarte. Obtendrás los conocimientos básicos para introducirte en el mundo del comercio exterior, los requisitos, tendencias y estudios de mercado, así como los beneficios de los acuerdos comerciales. Te guiaremos en la comercialización de tus productos en línea y en la gestión de redes sociales orientadas al comercio internacional. Además, te proporcionaremos insights sobre los procesos y administración de riesgos en el transporte internacional. Conviértete en el próximo exportador y conquista el mundo con ProEcuador. Muy buen día con todos los asistentes. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, a través de la Dirección de Balcón de Servicio al Exportador, les agradezco por participar de la capacitación virtual Comercio Sostenible, oportunidades para pymes exportadoras en los mercados internacionales. En el evento intervendrá el doctor Néstor Morán Murillo, especialista de programas y proyectos de la Dirección de Balcón de Servicio al Exportador. El objetivo de la capacitación es brindar a los participantes un conocimiento integral y actualizado sobre las tendencias al consumo, requisitos regulatorios, certificaciones disponibles, estadísticas claves, análisis de mercado y otros aspectos estratégicos relevantes con el fin de fortalecer sus capacidades para tomar decisiones informadas y competitivas en mercados nacionales e internacionales. Información a tomar en consideración. Pueden realizar sus preguntas en el icono preguntas en la parte superior derecha de la plataforma y 10 minutos antes de finalizar la capacitación se dará respuesta a las inquietudes más relevantes. Solo estarán activos los micrófonos para los organizadores, coordinadores y panelistas. A través del chat se repetirá el link de encuesta de evaluación del evento. Solicitamos gentilmente la colaboración de cada uno de ustedes completando la encuesta, que dura aproximadamente 2 minutos. Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y serán utilizadas únicamente para mejorar el servicio que les proporcionamos. De parte de este ministerio, esperamos que el evento sea un éxito y su total agrado. Doy paso a Néstor Morán, quien dará inicio al webinar Comercio Sostenible, oportunidades para pymes exportadoras en los mercados internacionales. Bienvenido, Néstor. Buen día con todos y todas. ¿Me confirman por favor si me escuchan? Sí, te escucho. Ya, listo. Bueno, buen día con todos y todas. Para mí es un gusto siempre compartir este tipo de eventos y la información con la que vamos a trabajar hoy día. Bueno, el tema se denomina comercio sostenible, visto como una oportunidad para las pymes exportadoras en los mercados internacionales. Para empezar, vamos definiendo un poquito lo que se concibe como comercio sostenible. Básicamente, se tiende a agrupar todo lo que involucra las certificaciones internacionales, las certificaciones voluntarias, que al final del día son sistemas de gestión y que se traducen al final del día en un sello. Estos sellos se ven por lo general en los empaques, en las etiquetas de los productos que han cumplido con estos parámetros, ¿no? Entonces, yéndonos un poco a lo que dice la diapositiva, son sistemas establecidos para identificar que un producto cumple con ciertas características específicas. Estas características específicas están relacionadas con diversos temas que ya vamos a ver un poco más adelante. Estas certificaciones son emitidas por agencias gubernamentales, internacionales, empresariales, son de diversos ámbitos, pueden ser públicos o privados, las entidades que implementan este tipo de prácticas y que se traducen en un sello. Los diversos temas en los que están relacionados, con los que están relacionados estas certificaciones, pueden estar relacionados con calidad, con origen, con el tema de comercio justo, con la sostenibilidad, con la producción orgánica, con temas más ambientales directamente, como por ejemplo el cuidado del hábitat de las aves, con el tema de la biodinámica, entre otros. De hecho, reconocidas por el International Trade Center y es más, consideradas en una plataforma que se llama Sustainability Map, están alrededor de 300 certificaciones y son de todo un poco, ¿no? Como les decía, hay varios temas y en relación a esos temas existen varias certificaciones. En pantalla pueden ver algunas
conocidas, ¿no? Por ahí pues, ven la de UTZ, por ahí ven la de Estados Unidos, de orgánicos, por aquí ven la más famosa que es de comercio justo, por aquí ven la del arbolito, que es la Forest Stewardship Council, por aquí ven la de la pesca responsable, que es la MSC. El arbolito significa un compromiso de reforestación. La del MSC, que está aquí a su izquierda, tiene que ver con un tema de prácticas eh, responsables en cuanto a la pesca. Ven por aquí, por el centro, el tema de la certificación orgánica para el mercado de la Unión Europea, entre otros. Entonces, es un menú bastante amplio, pero todo se traduce en que atrás de cada sello hay un sistema de gestión y un sistema de gestión que necesita varios pasos a cumplir. De hecho, esto implica oportunidades varias, ¿no? Porque si bien es cierto, cuando las pequeñas y medianas empresas participan por primera vez en un ejercicio de comercio internacional, digámoslo así, o comienzan a dar sus primeros pasos, algunas veces el reto es el cumplir con los volúmenes. No digamos que no se va a cumplir con los volúmenes, pero también aquí se enfatiza un poquito más en la calidad. De hecho, lo que ven en pantalla es una introducción de una conferencia en la que Arantxa Sánchez González, ex directora del ITC, donde definió justamente que estas cadenas de valor sostenibles son oportunidades para las pequeñas y medianas empresas, en especial para esas pequeñas y medianas empresas en países en vías de desarrollo, como el caso de Ecuador, ¿no? Entonces, esto un poco en el marco de la Cumbre de Comercio Sostenible que fue en el año 2014. Ahora, yéndonos un poquito más al detalle, hay que evitar la confusión, ¿no? Un poquito yéndome directamente a las letras rojas. No hay que confundirse con las certificaciones o los certificados que son obligatorios y que uno debe de cumplir para sacar nuestro producto de Ecuador para entrar a otro mercado. Por ejemplo, los certificados de libre venta, los certificados fitosanitarios, el certificado de origen, ¿no? Todas esas son cosas que por ley deben de cumplir. Estas normas, estos certificados son voluntarios, son prácticas privadas en su mayoría y de hecho son englobadas en un término anglosajón que es VSS, que significa Voluntary Sustainability Standards, es decir, estándares voluntarios de sostenibilidad. En otras palabras, una cosa es que cumplan con la regulación exigida en todos sus trámites de comercio exterior y otra cosa es que cumplan con esto que por lo general son exigidos por sus clientes en destino. Como les decía, ¿no? Acordémonos que una cosa son sus requisitos generales, los requisitos específicos y los requisitos del cliente. Los requisitos generales, todo lo que tenga que ver con la ley, aquí en Ecuador, tener su RUC, tener todo al día, los requisitos específicos en cuanto al certificado de origen, en cuanto al certificado de libre venta, algún tema de permisos con agrocalidad, con el Ministerio de Pesca o Acuacultura, depende del producto, ¿no? Entonces, son cosas que son normadas por ley, pero los requisitos del cliente, como en el caso de las certificaciones voluntarias, esos son exigidos por el cliente. Entonces, en otras palabras, hay unas que son mandatorias por ley, otras que son mandatorias por el cliente. Tampoco debemos de confundirnos con las etiquetas, que son también normas que hay que cumplir en conformidad con las leyes del mercado de destino. Por ejemplo, aquí yo tengo una etiqueta donde yo tengo que, con cierto tamaño de letra, con cierto idioma, incluir información básica en cuanto a su contenido, si fuera alimento, contenido calórico, si fuera alimento, las cantidades que se especifican en esa presentación, etcétera. O en su efecto, si no fuera alimento, especificarse algún tipo de contenido mínimo aceptable para ingresar en ese mercado.
entre otras cosas. Entonces, eso es otra cosa que tiene también que cumplir con una normatividad del mercado en destino. Entonces, una cosa es el sello de la certificación con la que nosotros estamos trabajando y otra cosa es la etiqueta que nosotros tenemos que poner en nuestro producto para cumplir con la normatividad del mercado de destino. Y en otras palabras, ¿por qué si esto es voluntario uno tiende a promocionarlos? ¿Por qué es una oportunidad para las pequeñas y medianas empresas? Porque al final del día, siendo un sistema de gestión, todas esas buenas prácticas ayudan a optimizar la productividad de la empresa, ayudan a generar valor agregado, amplían la cartera de clientes, es decir, clientes que podrían estar interesados en este tipo de aspectos considerados atrás de cada sello y por ende generan confianza. Ahora hay que decir que cualquiera que sea la certificación, hay un proceso estandarizado, digámoslo así, que consiste en tres pasos, ¿no? El primero, que es la implementación como tal, es la puesta en práctica de todos los conceptos, recomendaciones, formas de trabajo, formas de procesos en los, valga la redundancia, en los procesos de producción de cada unidad que se va a certificar. Entonces, ese es el proceso, en otras palabras, donde se plasma toda esta ideología, digámoslo así, y se pone en práctica, ¿no? Entonces, se adecuan los procesos, la estructura, las herramientas, la señalética, las materias primas, todo, en función de ese sello al que nosotros estamos aplicando. Debe una inspección o auditoría, no es que se la pone una sola vez. Después de la primera certificación, después de la primera inspección o auditoría, dependiendo del sello, esa inspección o auditoría va a ser periódica. Esos periodos van a ser trimestrales, semestrales, anuales, bianuales, depende justamente del tipo de certificación y de la exigencia. Y evidentemente el sello, ¿no? El sello, que es la certificación como tal, es evidentemente el punto culmine de todo este proceso y es donde ya nosotros podemos utilizar ese sello orgánico, comercio justo, eh, etcétera, para poder comercializar nuestro producto en el mercado de interés. Y como les decía, si bien es cierto, son alrededor de 300 certificaciones o 300 sellos que están ahí disponibles. Hay diferentes temáticas. Entonces, alrededor de cada temática tenemos los sellos más populares, digámoslo así. Por ejemplo, en función de el tema de inocuidad alimentaria, especialmente si son mucho más famosos y necesarios después de la pandemia. Aquí tenemos los sellos más conocidos y de alguna forma demandados por los productores que quieren certificarse, ¿no? El HACCP, que básicamente es la traducción del acrónimo de HACCP, que es Hazard Analysis Critical Control Point, es decir, el análisis de los puntos críticos y de control de riesgos de toda la cadena alimenticia. El BPM, que son las buenas prácticas de manufactura. En la familia de los ISO tenemos la ISO 22000, que tiene que ver justamente con inocuidad alimentaria. Para productos congelados tenemos la SQF, tenemos la BRC, que también tiene que ver con inocuidad alimentaria, entre otros. Entonces, este tipo de sellos son los más populares en este campo. No significa que sean los únicos, pero son los que por lo general hemos visto más vigentes en el sector ecuatoriano, en el sector exportador ecuatoriano. En el tema de comercio justo, donde se apela a que los ingresos de esa exportación, de ese producto, sea mejor distribuido en pequeñas asociaciones de productores en los países en vías de desarrollo y que alrededor de ese proceso de producción no hayan prácticas de explotación ni de mujeres, ni de niños, ni explotación laboral en general. Alrededor de esa temática tenemos la más conocida que tienen a su mano derecha, que es la
la Fair Trade, que es popularizada y gestionada por la Fair Trade Labeling Organization o la FLO. A su izquierda tienen la principal competencia de este sello, que es la World Fair Trade Organization o WFTO. Y de ahí tienen la Natural and Fair, Fair for Life, SPP, que son, digámoslo así, tienen menos incidencia en el mercado, pero que igual son bastante populares, ¿no? Entonces, alrededor de cada sello tienen diferentes características y evidentemente va a depender del productor exportador, decir a qué tipo de certificación va a aplicar y cuál va a implementar en sus procesos. En cuanto a temas de sostenibilidad o ambientales en general, en la familia de los ISO tenemos a la ISO 14001, que tiene que ver con manejo ambiental. A su mano izquierda tienen la que es bastante popular por su imagen, ¿no? Que es la Rainforest Alliance, que tiene ahí un sapito en el logo de la certificación. Esta tiene la particularidad que ya hace algunos años se fusionó con otra que se llama UTZ y básicamente ya eso les ayudó a tener mayor presencia en el mercado de los sellos. Y tiene que ver con aspectos de cuidado ambiental, cuidado del hábitat de los animales, etc. La FSC, la Forest Stewardship Council, tiene que ver con compromisos de reforestación. Ustedes pueden ver ese sello incluso en el mercado ecuatoriano, en cartones, en cajas, etcétera, donde involucra que ahí sea utilizado material reciclable y con compromiso de reforestación. Abajo tienen la veriflora, que tienen que ver con flores que han sido cultivadas con ciertas características de sostenibilidad. Energy Star, etcétera, tienen que ver con el manejo eficiente de la energía. Entonces, como les decía, este es un tema un poquito más ambiental, que tiene que ver con la certificación y que de igual manera como en las otras categorías no son las únicas opciones, pero sí las más populares. Y la más popular de todos los campos es la orgánica, ¿no? Entonces tenemos la orgánica de acuerdo a la legislación de cada mercado, porque por ejemplo a su izquierda tienen la USDA, que tiene que ver con la política de alimentos orgánicos en Estados Unidos, la de la Unión Europea, que ve en el centro, la verde con las estrellitas, la JAS, que tiene que ver con el mercado japonés, la Canada Organic Biologic, ese tiene que ver con el mercado canadiense y así. Entonces, Naturland, EcoCert, etcétera, también tienen mucho que ver con el mercado europeo. En otras palabras, estas sí tienen una regulación que se ata mucho a las leyes locales, ¿no? De cada mercado y de hecho aquí mismo en Ecuador los operadores para poder certificar algo como orgánico tienen que acreditarse ante Agrocalidad, que es el ente regulador de todo esto. Yéndonos un poquito a las cifras y presentándoles justamente la justificación de por qué son vistos como una oportunidad para los pequeños productores. Esto en base a datos disponibles en estudios seleccionados, cuya fuente la pueden ver en pantalla. Entre el 2008 y el 2021, ustedes pueden ver cómo se incrementó la producción de, valga la redundancia, de productos certificados como orgánicos en diferentes tipos de cultivos, desde banana, cacao, café, algodón, aceite de palma, soya, caña de azúcar y té, que son los principales cultivos certificados a nivel mundial. Entonces, de cero prácticamente en el 2008, han pasado a 20 millones de hectáreas certificadas alrededor del mundo. Eso implica que sí hay un interés por parte del productor en asumir esas nuevas prácticas de certificación orgánica. ¿Por qué cogemos el dato de la certificación orgánica? Principalmente porque es la más disponible. Usualmente comprenderán que como se trata de certificaciones privadas, no es tan disponible la información. Pero en cambio con la certificación orgánica ha habido una regulación de por medio, de alguna u otra forma sí se ven más obligados a reportar este tipo de exportaciones
y de producción en todas partes del mundo. Entonces, en otras palabras, es mucho más o mucho menos complicado conseguir información alrededor, ¿no? Entonces, eh, aquí podemos ver justamente que se encuentran algunos de nuestros productos de la canasta exportable ecuatoriana, como son el banano, el café y el cacao. Y también el aceite de palma, aunque en menor proporción. Yéndonos al sello como tal, pueden ver que el sello más popular desde el punto de vista de la oferta eh, tiene que ver con la certificación orgánica, con 76 millones de hectáreas certificadas. De ahí le sigue Rainforest con 5.2, pero como les decía, si ustedes suman Rainforest y UTZ, que actualmente están fusionadas en una sola, tienen 8 millones de hectáreas, ¿no? Entonces se consolida como en segundo lugar, aún así tiene una distancia bastante grande versus la primera, que es la orgánica. Y de ahí sigue, bueno, la de Fair Trade, de ahí sigue la de aceite responsable, sigue Global Gap, etcétera, ¿no? Ahora hay que remarcar otro tema. Muchas veces, especialmente desde la práctica, en Ecuador, tanto Global Gap como la certificación orgánica suelen ser la base para otro tipo de sellos, ¿no? Entonces, en otras palabras, si tienen Global Gap, pueden aplicar a orgánico. Si tienen orgánico, pueden aplicar a comercio justo y así. Entonces, en otras palabras, puede servir como base para otro sello. Por eso la importancia de tener el registro y tener un poco entender un poco la importancia del interés por el lado de la oferta, ¿no? Yéndonos al lado de la demanda, así como hubo un interés creciente en los últimos años del punto de los productores, vista de los mercados, pueden ver que desde el 2012 al 2022 y expresado en billones de euros, es decir, en miles de millones de euros. Aquí tienen una cifra que en el 2012 se hallaba entre 47.6 billones de euros y actualmente en el 2022, que es la última cifra disponible, bordeaban ya los 128. Entonces ven una demanda al alza eh, en cuanto a los mercados de retail a nivel mundial, en cuanto a comida y bebidas orgánicas. De nuevo, ¿por qué elegimos la orgánica? Porque son las cifras menos complicadas de conseguir y porque detrás de una certificación orgánica también están otras, ¿no? Como el comercio justo, Global Gap, etc. Rainforest, etc. Entonces pueden ver claramente que hay un interés cada vez más creciente en los mercados mundiales por productos certificados. A nivel mundial, el top 10 de los mercados más grandes para comida orgánica, para alimentos orgánicos, en primer lugar está Estados Unidos, con 59 millones alrededor de 59 mil millones, perdón, de ventas al retail, solamente en Estados Unidos, de ahí seguido por Alemania, con 15 mil, China, con 12 mil, Francia, Canadá, Suiza, Italia, Reino Unido, Suecia y España. Hay que tomar en consideración algunos datos más allá de las cifras. En primer lugar, usualmente los mercados al inicio de todo el boom de comercio justo y certificaciones, siempre se dijo que el mayor mercado por el origen y por el interés era el europeo, pero últimamente, especialmente por el tema de salud, como pueden ver, Estados Unidos ha sido el mercado líder a nivel mundial. Y otra cosa que sorprende también es el mayor interés por productos orgánicos por parte de China. China hasta hace unos años simplemente consumían lo que se les presentaba. Ahora sí hay una generación más selectiva y que se traduce justamente a los mercados al minoreo y se ubica actualmente en el tercer lugar después de Alemania. Alemania sí es el reflejo del constante interés de consumo sostenible, siendo el país más grande industrializado de la Unión Europea, pero después de eso le sigue Francia, Italia, Suecia y España
que son algunos de nuestros principales mercados en la Unión Europea. Entonces, son datos que hay que considerar respecto al tamaño de estos mercados. Y otro dato no menos importante es que con todos, menos con Estados Unidos, en este ranking, tenemos un acuerdo comercial vigente. Y eso también es un dato no menor. Viendo desde el punto de vista de bloques económicos, hacia el lado derecho, perdón, ustedes pueden ver que el bloque de Estados Unidos tiene prácticamente el 43% del mercado de retail de productos orgánicos y después sigue el mercado de la Unión Europea con el 34%, prácticamente 10 puntos porcentuales de tamaño de mercado, lo cual no deja de ser interesante. A su mano izquierda, en cambio, pueden verlo ya a nivel país. A nivel país en Europa, bloque de Unión Europea y de no Unión Europea, pueden ver que Alemania y Francia son los países más grandes, el uno con 29% y el otro con 23%, seguido con cifras ya mucho más pequeñas de Suiza, Italia, Reino Unido, etc. Aquí, de nuevo, un dato que hay que tener en cuenta. Alemania, Francia, Suecia, España, Austria e Italia forman parte del bloque de la Unión Europea. Tenemos acuerdo comercial con ellos. Suiza pertenece al bloque EFTA. Tenemos acuerdo comercial con ellos. Y el Reino Unido, a partir del Brexit, se sale de la Unión Europea, pero como teníamos un acuerdo vigente, automáticamente tenemos también un acuerdo comercial vigente con el Reino Unido. Entonces, son mercados que aún tenemos que explotar y como ven, son mercados que tienen interés por este tipo de producción certificada. Otro dato que hay que considerar son los países con el consumo per cápita más alto en cuanto al consumo de productos orgánicos, certificados en general. Suiza está en primer lugar con 437 euros por cabeza, seguido de Dinamarca con 365, Austria con 274, Luxemburgo 259, Suecia, Alemania, Francia, Estados Unidos, Canadá y Noruega. Entonces, como ven, son países en donde hay que poner un poquito de atención porque el nivel por persona de consumo es bastante alto. Este dato es solamente de Europa, solamente confirma ciertos aspectos en cuanto a su consumo y a diferencia del otro ranking que estaba a nivel mundial, este solamente involucra a Europa y aquí sí se mete al consumo tanto Holanda como Bélgica, al igual que Noruega, ¿no? Entonces todos estos países, sea por el bloque EFTA o sea por el bloque de la Unión Europea, tienen acuerdos vigentes con Ecuador, por ende se abre una oportunidad porque hay un interés desde el punto de vista del consumidor. Esto solamente para que vean el crecimiento en cuanto al consumo, al minoreo de productos orgánicos, tanto en la Unión Europea como en el bloque europeo en general. Ven una correlación perfecta, digámoslo así, incluso hasta en la última caída de los 2 últimos años del consumo, que básicamente se da por factores que no tienen que ver con la naturaleza de nuestros productos o del producto certificado en general, sino con coyunturas económicas del bloque como tal, que tiene ciertas complicaciones alrededor de varios aspectos de la economía global. Entonces, en otras palabras, baja el consumo en general, incluso de productos orgánicos. Entonces, no obstante, pueden ver que entre el 2000 hasta el 2020 hay una subida sumamente pronunciada en cuanto al consumo, ubicándose alrededor de 50.000 millones de euros en cuanto a solamente productos orgánicos, tanto en la Unión Europea como en toda Europa en general. Y este es otro dato no menor. Siempre suelo decir que se comete el error de considerar el bloque europeo como un solo país.
y acordémonos que son 27 países. En este dato que tenemos de 2021, si no me equivoco, Estonia fue un país que mostró un crecimiento de año a año del 21% de productos orgánicos. Entonces uno se pregunta, ¿cómo así? Entonces es un país pequeño, pero que muestra un crecimiento de ese tamaño. Entonces puede ser que nuestros principales mercados dentro de la Unión Europea sean 5 de todos los 27, Alemania, España, Italia, Francia, se me ocurre, y Países Bajos. Pero, ¿qué pasa con los otros 22? De alguna forma sí llama la atención y de alguna forma habría que explorar. Porque si yo tengo un dato donde hay un país, por pequeño que sea, donde el consumo por productos orgánicos se disparó de año a año el 21%, pues habría que ver qué pasó. Lo mismo con Luxemburgo. Luxemburgo es un país pequeño pero con un poder adquisitivo alto, entonces se dispara el 15% interanual, no es un dato que yo debería de ignorar. En los otros países está entre el 6% o entre el 5 y el 6%, considerando Bélgica y Austria, y ya de Suiza para Holanda baja un poquito más. Pero aún así son crecimientos interanuales que hay que considerar porque evidentemente marca el interés de un segmento de la población que está dispuesto a pagar un poquito más por este producto certificado. Entonces, ese es un dato que también habría que considerar. Y este dato actualizado de año a año, Estonia en el anterior fue del 21%, pero ya el siguiente mostró un crecimiento eh, menor, pero crecimiento al fin del 6%, seguido de Holanda, de Países Bajos 4.4 y Austria 4.1. No obstante, sigue siendo un dato interesante de crecimiento interanual del consumo. En cuanto a importaciones, es decir, más allá del tamaño del mercado, en cuanto a importaciones, los países más significativos y en cuanto a netamente toneladas métricas importadas, Países Bajos se encuentra en primer lugar. Evidentemente sabemos que mucho de lo importado por Países Bajos es redistribuido para el resto de Europa. Alemania en menor proporción, pero sabemos que mucho de lo que se importa en Alemania se queda en Alemania, porque ahí sí se consume lo mismo que en Francia y en Bélgica y en Italia. De ahí los demás países, como ven, no muestran muchos índices de crecimiento de importaciones, porque como les decía, algunas de esas importaciones que están en los principales países en el top eh, son redistribuidos a países más chicos, ¿no? Por temas geográficos, por temas de volumen, por tema de concentración, ¿verdad? Entonces, igual es un dato que hay que tener en cuenta. Por otro lado, ¿qué importa la Unión Europea en cuanto a productos certificados como orgánicos? En general, frutas tropicales o granos para hacer aceites, como son la soja, o la soya, como soya o soja, soja le dicen en Argentina, uno de los principales proveedores para la Unión Europea en cuanto a granos para hacer aceites, caña de azúcar, café, té, mate, vegetales, arroz y diferentes tipos de cereales. Entonces, todo esto es el tipo de importaciones certificadas que le interesa a la Unión Europea, pero como ven, lo principal son las frutas tropicales, ¿no? Ya vimos este dato, que los principales mercados en cuanto a billones de euros de consumo son Alemania con 15.3, Francia con 12.1 y Suiza con 3.9. Lo vemos al detalle en el siguiente gráfico, y después de estos tres del podio sigue Italia, Reino Unido y Suecia, seguido también de España, Austria, Dinamarca y Holanda para completar el top 10. En otras palabras, son mercados al retail bastante interesantes. Y si queremos ir más al detalle o más para abajo, igual tenemos mercados como el de Estonia, que ya hablamos hace un rato, que
por volumen ustedes ven que no es tan grande, pero en cambio si consideramos el crecimiento, puede ser una oportunidad. No siempre se busca al mercado más grande, probablemente está todo el mundo eh, interesado en entrar, pero probablemente en esos otros mercados que son más pequeños puede haber un interés por volúmenes menores, pero siempre y cuando se mantenga la calidad, especialmente si se certifica el producto con una de las opciones que hablamos al inicio de esta charla. Este es un dato también que hay que considerar. Dentro de los países cuya proporción de consumo orgánico es mayor en comparación al total de sus ventas al retail, se encuentran Dinamarca, Austria y Suiza. ¿Qué quiere decir esto? Que en Dinamarca el 13% en el 2021 y en el 2022 el 12% de todo lo consumido o de todo lo ofrecido en el mercado es certificado orgánico. Entonces, en otras palabras, de todo el pie, de toda la torta de mercado, el 13% es orgánico. Entonces, eso implica que es un país donde el consumo es bastante alto, aunque parezca menor, algo cercano al 3%. Después le sigue Austria, Suiza, Luxemburgo bordeando el 11% y después de Luxemburgo viene Suecia, Alemania, Francia, etc. Entonces pueden ver en otras palabras que hay una proporción bastante alta de todo el mercado de consumo orgánico en relación a todo lo demás que se ofrece en cuanto a alimentos en la población europea. ¿Dónde se ubica Ecuador en este mapa? Para empezar, nosotros somos el principal proveedor de productos orgánicos para la Unión Europea. Muchos de esos son frutas tropicales, básicamente banano. Y después de Ecuador nos sigue México, Perú, Argentina y Ucrania. Argentina le vende mucha soja como dicen ellos, certificada. Perú le vende mucho cacao y otros productos más. México entiendo que le vende trigo, y al igual que Ucrania, y lo de Ucrania es un poco el reflejo de ciertas ventajas que se les ofreció a partir de la guerra con Rusia. Entonces Ucrania pasó a ser un proveedor de productos orgánicos para la Unión Europea. Y como ven a su derecha también dentro de los principales productos orgánicos vendidos en la Unión Europea se encuentran el banano, la soya, el azúcar, el maíz y el café. Entonces, entramos ahí, sí, entramos con banana, entramos con café, podemos entrar con muchos otros productos de certificación orgánica e ir aumentando nuestro volumen y por ende nuestra participación en el mercado de a poco. Esto solamente para confirmar el dato que les acabo de decir. Como ven, Ecuador es el líder en cuanto a volúmenes de exportación certificada como orgánica a la Unión Europea. De ahí sigue República Dominicana, Ucrania, Perú, China, India, Togo, Colombia, Turquía y Brasil. Un dato no menor porque incluso vemos que hay países vecinos, vecinos nuestros, y también, por otro lado, hay países que quedan más cerca de la Unión Europea, pero que no son proveedores del mismo tipo de productos y que por ende prefieren más el ecuatoriano por nuestra calidad. Muchas gracias por su atención. Para mí es un gusto haber compartido esta información. Espero que sea de utilidad y quedo atento a cualquier inquietud por parte de ustedes. Eh, ¿Qué tal, Néstor? Sí, en la parte superior, en la pestaña preguntas, puedes encontrar algunas que ya hicieron. A ver, voy viendo una. Si deseo exportar banano orgánico a Estados Unidos o Unión Europea, ¿es obligatorio certificar con la normativa orgánica ecuatoriana? Sí. Y Agrocalidad es el ente regulador del tema y cualquiera que le certifique producción orgánica aquí en Ecuador tiene que estar validado por Agrocalidad.
Podría indicar los sellos más recomendados para flores y ornamentales. En la diapositiva yo cité uno, si lo pueden ver aquí, es Veriflora. No es el único, pero es uno de los más conocidos. Sin embargo, me dan un minuto y le doy una fuente para que pueda ver más opciones. Denme un minuto. Ok, aquí en esta página, Standards Map, igual se las voy a poner aquí en el chat. Standard Map, pueden ver mayores opciones y lo pueden explorar por sello, por producto, por mercado, etcétera. Entonces ahí, en cuanto a su consulta respecto a los sellos, flores, para flores ornamentales, pueden aquí explorar, ¿no? Más allá de lo que, como le digo, Veriflora, entiendo yo que es la más popular y todo, pero ahí pueden encontrar más opciones, ¿no? Esta herramienta es el ITC, el International Trade Center. Por lo general son las más populares, reconocidas y apoyadas de alguna forma por el Centro de Comercio Internacional. A ver, veo otra pregunta. ¿El certificado de buenas prácticas agropecuarias de agrocalidad es obligatorio o voluntario para exportar? Lo que les decía al principio de la charla, no confundamos certificaciones con certificados. Hay certificados que son obligatorios de presentar de acuerdo a la legislación ecuatoriana y la legislación de destino. Estas certificaciones voluntarias son exigidas por el cliente. Ahora, otra cosa es que Agrocalidad regule el tema de la certificación orgánica y eso es un tema que sí se debe de cumplir. Entonces, dependiendo del tipo de producto, usted tendría que ver si realmente lo que se le exige es un certificado como tal o tiene que ver con la certificación orgánica. En otras palabras, el operador que le va a poner a usted el sello tiene que cumplir con lo que Agrocalidad le pide. Entonces, eso un poquito para aclarar. A ver, un comentario que me parece importante. Todas estas certificaciones tienen costos altos, lo cual limita el acceso que podemos tener a las certificaciones. Ha habido organismos que apoyen a las empresas medianas y pequeñas a financiar las certificaciones. A ver, entiendo yo eso porque es algo que lo hemos vivido aquí en ProEcuador. A ver, hay entidades, sí, hay actividades de cooperación, sí, que trata y tratamos, me incluyo como ProEcuador, que hemos tratado de financiar o cofinanciar o aplicar a iniciativas que traten de apoyar, especialmente para pequeños y medianos productores, todo este proceso de implementación. No obstante, siempre las necesidades son infinitas y los recursos escasos. Eh, y ya desde el punto de vista, digámoslo así, empresarial, sí hay un mea culpa que deben de asumir los productores y exportadores pequeños ecuatorianos. Si se va a considerar esto como un costo eh, o un gasto, realmente esa perspectiva no les va a ayudar a aprovechar las oportunidades que sí hay.
como les mostré el tamaño del mercado y las tendencias les indican que ustedes tienen muy buenas oportunidades para vender sus productos siempre y cuando cumplan con las certificaciones. El pequeño y mediano empresario que ingresa en esta actividad tiene que considerar todo lo que tenga que ver con la implementación de una certificación voluntaria, tiene que considerarlo como una inversión, porque esa inversión va a tener un retorno en algún momento. Entonces, es lo que yo les puedo decir, más allá de que no solo Procore, sino otras instituciones tratan de buscar continuamente apoyo para los pequeños y medianos exportadores en cuanto al financiamiento de la implementación de la certificación. Pero no todo puede ser por ese camino, ¿no? Hay un tema de que sí debería ser asumido por las empresas y que eh, se va a ver recompensado en el camino porque, como les enseñé durante esta charla, hay un interés cada vez más creciente en los mercados, no solamente en el europeo, en Estados Unidos, sino ahora también en Asia en especial. Entonces, lo que recomiendo es que se tenga esa perspectiva de inversión más allá que de gasto. Bueno, con esta cierro. ¿Cuáles serían los mejores mercados para agricultura biodinámica de productos tropicales de Ecuador para el exterior? Igualmente le recomiendo revisar el Standards Map que está aquí mostrado. Aparte que en el ITC mismo hay información bastante válida respecto a todo lo que tiene que ver con certificaciones voluntarias de sostenibilidad. Con eso cerramos las respuestas, Cristian. No sé si hay alguna otra inquietud. No, listo, entonces muchísimas gracias Néstor. A todos los usuarios indicarles que esta presentación y el video será enviado por correo electrónico de 1 a 3 días laborables luego de finalizar este evento. Muchísimas gracias y tengan una excelente tarde. No sé si quieres despedirte, Néstor. Sí, muchas gracias por su atención. Les vuelvo a poner mis datos de contacto en la pantalla. Espera un ratito. Bueno, ahí les dejo mis datos de contacto en la pantalla. Pueden agregar a LinkedIn, que está ahí mostrado. Y de igual manera, si quieren algún tipo de información respecto a nuestros servicios en Procoador, tienen el correo de SAI Consultas y capacitaciones@procoador.gov.es y tienen nuestras direcciones tanto en Quito como en Guayaquil de nuestras oficinas donde los podemos atender de manera presencial. Les agradezco mucho su atención una vez más y seguimos en contacto. Muchísimas gracias y buen día.